Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente agradecidos con nuestro Señor por el privilegio que nos otorga de poder conectarnos con la intención de escudriñar juntos otro tema de su palabra. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar lleva como título Cristo no es el abogado de todos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es la función que destacó el ángel con respecto a Cristo cuando se refirió a su primera venida a la tierra. Y la base bíblica está en Lucas 2, versículo 11, que dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y eso nos lleva a entender que la función que destacó el ángel con respecto a nuestro Señor Jesucristo cuando vino al campamento, cuando vino a este mundo en su primera venida, es la función de ser único y suficiente Salvador. Por eso el texto es contundente al mencionar que os ha nacido hoy un Salvador, una sola persona con la función de Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, el Señor. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: la función que desempeña como único y suficiente Salvador. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver cuál es la función que Cristo desempeña ahora a la diestra de Dios el Padre en el reino de los cielos. Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso significa que la función que Cristo desempeña hoy en el lugar santísimo a la diestra de Dios el Padre, que funge como el juez de los vivos y de los muertos, es la función de abogado. Por eso el texto dice claramente: si alguno hubiere pecado, refiriéndose a un pecado circunstancial, a un pecado accidental o a un pecado ocasional, porque su normalidad y su tendencia es llevar una vida de perfecta obediencia, llevar una vida de victoria. Entonces, si una persona en estas condiciones hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: desempeña la función de abogado defensor. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que Cristo hace con nuestros pecados en calidad de Salvador del mundo. Y la base bíblica está
en Marcos 2, versículo 5, que dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es muy importante destacar que lo único que Cristo hace con nuestros pecados en calidad de Salvador es perdonarlos siempre y cuando nosotros cumplamos con las condiciones. Por eso el texto dice claramente que Cristo le dijo al paralítico que cumplió con las condiciones: Hijo, tus pecados te son perdonados. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: como Salvador del mundo, Cristo perdona nuestros pecados. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que Cristo hace con nuestros pecados en calidad de abogado mediador. Y la base bíblica está en Hechos 3, versículo 19, que dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, que lo que Cristo hace con nuestros pecados en calidad de abogado mediador o en calidad de abogado defensor es eliminar o borrar todos nuestros pecados de los registros celestiales, siempre y cuando nosotros cumplamos con las condiciones. Por eso el texto nos dice: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: como abogado, Cristo borra nuestros pecados. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver qué tuvo que hacer Cristo en su primera venida para obtener el derecho de ser nuestro Salvador. Y la base bíblica está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En otras palabras, lo que Cristo tuvo que hacer cuando vino la primera vez a este mundo para obtener el derecho de ser nuestro Salvador fue contaminarse con todas nuestras desobediencias, con todas nuestras iniquidades, con todas nuestras rebeliones y con todos nuestros pecados, porque la Biblia nos enseña que Cristo, siendo el Santo Hijo de Dios, siendo perfecto, justo y bueno,
llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, contaminándose por amor a nosotros. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Cristo se contaminó por amor a nosotros con todos nuestros pecados. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué está haciendo actualmente Cristo para demostrar que como abogado mediador, Él no pierde casos, y la base bíblica está en Daniel 8, versículo 14, que dice así: y Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso significa que lo que Cristo está haciendo actualmente en el lugar santísimo del santuario celestial como abogado mediador delante de Dios el Padre, que es el juez de los vivos y de los muertos, es purificarse de todos nuestros pecados, porque a partir del año 1844, cuando se cumplió la profecía de las 2300 tardes y mañanas, hasta el día de hoy, Cristo ha estado sumamente ocupado purificando el santuario de todos nuestros pecados. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Cristo se está purificando de todos nuestros pecados. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que deben de hacer las personas que escuchan el Evangelio y quieren aceptar a Cristo como Salvador. Y la base bíblica está en Marcos 16, versículo 15 y 16, que dicen así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y eso nos lleva a entender que lo que las personas tienen que hacer es tomar la decisión de creer en Cristo y luego tienen que demostrar esa fe que están ejerciendo en Cristo por medio del bautismo. Porque el texto dice claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque de esa manera está cumpliendo con las condiciones para aceptar a Cristo como Salvador. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: deben de creer en Cristo como Salvador y luego ser bautizados. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que deben de hacer las personas que quieren aceptar a Cristo como su abogado mediador. Y la base bíblica está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18, que dicen así:
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Luego, el siguiente texto agrega, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es muy importante destacar que lo primero que tienen que hacer las personas que quieren aceptar a Cristo como su abogado mediador es asegurarse de entrar a la casa, o sea, entrar a la casa de Dios, que es la iglesia que enseña la verdad presente en su totalidad. Y después de eso, deben tomar la decisión de seguir a Cristo por medio de la fe al cuarto departamento del santuario. Además de eso, el siguiente texto bíblico menciona, y el justo con dificultad se salva. Es decir, que si el justo que le sigue al lugar santísimo por medio de la fe, el justo que recibe un bautismo nuevo del Espíritu Santo todos los días entre las 3 y las 6 de la mañana, el justo que permanece conectado con Cristo todo el resto del día, el justo que por el poder divino de Cristo lleva una vida de perfecta obediencia, si el justo con dificultad se salva, ¿qué sucederá con todos aquellos que siguen siendo esclavos del pecado? ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: entrar a su casa y seguirle por la fe al lugar santísimo del santuario. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cuál es el paso que ya han hecho la gran mayoría de personas que profesan ser cristianas seguidoras de Cristo, y la base bíblica está en Hechos 4, versículo 12, que dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Es decir, que el paso que ya han tomado la gran mayoría de personas que profesan ser seguidoras de Cristo es el paso de aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Porque la Biblia es clara al mencionar que en ningún otro hay salvación, porque solo en el nombre de la persona de Cristo Jesús nosotros tenemos al Salvador. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos únicamente lo han aceptado como Salvador. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cuál es el paso que le hace falta a la gran mayoría de personas que profesan ser cristianas seguidoras de Cristo, y la base bíblica está en Apocalipsis 14,
versículos 6 al 7, que dicen así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Otro ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, lo que le hace falta a la gran mayoría de personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo que profesan ser seguidores de Cristo es entender que desde el año 1844 estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Por eso el siguiente texto dice claramente: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en ese juicio, Cristo no puede ser el abogado de ninguna persona que no cumpla con las respectivas condiciones, a pesar de que esa persona ya lo haya aceptado como Salvador, a pesar de que esa persona pertenezca a una iglesia cristiana y participa de forma activa en su congregación, porque una cosa son los beneficios de Cristo como Salvador y otra cosa completamente diferente son los beneficios de Cristo como nuestro abogado defensor. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto, porque es muy importante recalcar que Cristo no es el abogado mediador, ni es el abogado defensor de todos los seres humanos, sino que es únicamente el abogado de los que entran a su casa y le siguen por la fe al lugar santísimo del santuario. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: el paso de aceptarlo como abogado mediador. Con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que en su primera venida, Cristo desempeñó una función como nuestro único y suficiente Salvador. Vimos también que actualmente, a la diestra de Dios el Padre, Cristo se desempeña como nuestro abogado defensor. Además de eso, nosotros estudiamos que como Salvador, Cristo logra perdonar nuestros pecados. Por otro lado, nosotros analizamos que como nuestro abogado, Cristo puede borrar nuestros pecados. Inclusive, nosotros concluimos que para obtener el derecho de ser nuestro Salvador, Cristo se contaminó con todos nuestros pecados. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que actualmente en el cielo, Cristo se está purificando de nuestros pecados en el juicio celestial. Además de eso, nosotros analizamos
que los que quieren aceptar a Cristo como su Salvador deben de creer en Él y ser bautizados para el perdón de sus pecados. Vimos también que aquellos que quieren aceptar a Cristo como su abogado mediador deben de entrar en su casa, que es la iglesia, y seguirle por la fe al cuarto departamento del santuario, que es el lugar santísimo. Inclusive, nosotros estudiamos que la gran mayoría de personas únicamente han aceptado a Cristo como su Salvador. Y lo último que nosotros estudiamos fue que a la gran mayoría de personas que profesan la fe cristiana les hace falta aceptar a Cristo como su abogado defensor. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga en sintonía, a que se mantenga conectado con nosotros para que sigamos aprovechando las enseñanzas de la palabra de Dios para obtener la tan anhelada victoria sobre el pecado. Porque el siguiente tema que hemos de estudiar, el número 7 en el orden, lleva como título Cristo no intercede por todos. Así que Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.